Arrancamos aquí en Proyecto Puente con el presidente municipal con licencia, candidato a la alcaldía a reelegirse, Antonio Estiazarán, o alcalde con licencia. ¿Cómo te presentamos, Como Toño, más fácil. Como Toño. Mira, con Toño Estiazarán, ¿no? Así me dejo de cosas. Es correcto, así es. Pues se llegó el día, ya arrancaron las campañas. Oye, la costumbre alcalde, ¿no? Candidato, hijo, le estoy diciendo, candidato. Arrancaron las campañas. ¿Por qué quiere reelegirse Toño Estiazarán? Bueno, en primer lugar, yo lo que te diría, gracias, Luis Alberto, a ti y a todo el equipo que nos hace el favor aquí de vernos y escucharnos esta mañana. Muy contento de estar nuevamente por acá en tu programa. Y te quiero decir algo que me parece que es bien importante, Luis Alberto, porque a veces pareciera que la reelección se convierte como en un merecimiento o en una medallita que pudiera tener el Toño Estiazarán o cualquiera que aspire a un cargo de elección popular en la vía de la reelección. Para mí lo importante no es eso, no es si Toño Estiazarán deba o no ser reelecto. Para mí lo importante es si los proyectos que tenemos en la ciudad deben o no continuar, porque a final de cuentas de eso se trata. Una elección como esta, la que estamos viviendo en Hermosillo, se trata de elegir entre si seguimos creciendo, como lo hemos venido haciendo en materia de infraestructura. No me refiero solamente a bulevares, que se han arreglado muchos, como tú has visto en la ciudad, espacios públicos, que lo comentamos hace un momento fuera del aire, Luis Alberto, como el Parque Madero, que todavía era en la noche, me di una vuelta y te agradezco a ti, todo el equipo, por la cobertura que le dieron. El Cárcamo, que tú has visto cómo se ha llenado de gente y de deportistas y de familias, que es muy importante en nuestra ciudad. Entonces, eso que estamos viendo y que la gente seguramente está disfrutando y está viendo la diferencia, la pregunta es si queremos que eso continúe, es decir, si queremos que los cambios continúen en nuestra ciudad o no, o regresamos a un pasado que ya lo vivimos, de estancamiento, de inseguridad, en donde en muchos aspectos nos rezagamos en la ciudad y que es lo que ya no queremos que regrese. Y que conste, Luis Alberto, ni siquiera es un tema de partidos, porque a final de cuentas en Hermosillo ya hemos probado de todos colores y sabores. Aquí ya hemos incluso tenido gobiernos de Morena y aquí la gente tiene la oportunidad de comparar con mucha libertad qué quiere para ellos y para sus familias. Quien me está escuchando, quien nos está escuchando, quien nos está viendo, va a decir, ¿por qué yo tendría que votar por Toño de nuevo? Porque quiero que los cambios continúen en la ciudad y porque quiero además como ciudadano tener el derecho de poder elegir los proyectos que sean prioritarios para la colonia. Uno de los grandes distintivos de esta administración, Luis Alberto, y tú lo has visto y me lo preguntaban hace un momento al llegar por aquí, es el presupuesto Creces. Nosotros tenemos 450, un poquito más de comités creados en toda la ciudad, no solo en la zona urbana, sino también en la zona rural, y que estos comités nos ayudan no solo a proponer proyectos de obra, sino a elegir proyectos de obra. Y antes, tú sabes, hemos tenido comités ya en la ciudad que se han llamado de muchas maneras, pero hoy es la primera vez en donde la gente tiene la oportunidad de proponer y de elegir. Es decir, no es lo que el Toño quiera o piense que se debe hacer en la colonia, sino lo que la gente está proponiendo como algo prioritario para la colonia. Y no es una cifra menor, han sido más de 65,000 personas hermosillenses, incluso hemos hecho hasta consultas infantiles en donde las personas nos ayudan a decidir los proyectos que son más importantes, de rehabilitación de parques, de rehabilitación de espacios públicos, de alumbrado público, de infraestructura que se ha venido creando en toda la ciudad. 160 parques hemos arreglado en toda la ciudad y hay que decirlo, nos faltan mucho, Luis Alberto, y yo creo que a final de cuentas de eso se trata esta elección. Si queremos que Hermosillo continúe por la ruta de la rehabilitación, que ahorita se concentró mucho en vialidades primarias como el López Portillo, el Lázaro Cárdenas, el Jaudiel Zamorano, en el sur de nuestra ciudad, el Agustín Zamora en el norte de nuestra ciudad, el propio García Morales, el Enrique Mazón. Se han rehabilitado 15 bulevares primarios en la ciudad, la misma Reforma. Bueno, ahora lo que sigue, Luis Alberto, o sea, la versión 2.0 en materia de infraestructura es que esas rehabilitaciones lleguen al interior de las colonias. Porque hay que decirlo, si bien hemos hecho un trabajo de bacheo importante, más de 500,000 baches se han reparado durante estos 30 meses
que tengo como presidente municipal, todavía hablo como presidente municipal, pero a final de cuentas lo soy con licencia, también es cierto que todavía falta mucho, sobre todo al interior de las colonias. Y ¿cuántos faltarían? 500,000 dice tapaste. ¿Cuántos faltarían? Híjole, es una muy buena pregunta. En aquel entonces, cuando yo era candidato, se hablaba de 1 millón de baches. La verdad es que es muy difícil geolocalizarlos, aunque tengamos allá una muy buena tecnología. Pero sobre todo hay que decirlo también, Luis Alberto, lo que podemos hacer es prevenir que salgan muchos más baches. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sacando, por ejemplo, el tráfico de carga de la ciudad. De ahí vienen los proyectos de libramiento que nosotros propusimos y que incluso aquí tú me diste la oportunidad de platicar de ellos. Somos el primero y único municipio del país que han prendido un proyecto de libramientos municipales. Por supuesto, existen concesiones estatales y federales, pero de un municipio nunca habíamos tenido en la historia de México. Hermosillo es el primero que lo implementa. Liberamos, se oye fácil, pero 1.700.000 metros cuadrados de derechos de vía, tanto por el surponiente como por el norponiente. Vamos a sacar de la ciudad 1,5 millones de vehículos de carga al año y eso va a representar mejores calles, va a representar un aire más limpio y por supuesto también disminuir los costos de mantenimiento de las calles en la ciudad. Eso en cuanto a la carga. ¿Y qué vamos a hacer con el tráfico hablando del tema candidato? Te iba a decir alcalde, ¿no? Toño, a ver, ¿qué vamos a hacer, Toño, con el tráfico? Porque hemos, como tú sabes, el problema de contaminación lo hemos documentado. Hay demasiados carros, hemos traído el tema y no solo porque la ciudad creció, sino porque la frontera está abierta, demasiados chocolates. El tráfico en Hermosillo está a 40 minutos, de 20, 30, 40, una hora, dependiendo, creció. Es un problema que ha crecido fuerte. Yo te voy a poner un ejemplo que te lo describe mucho. Hace poco platicaba con una familia en Pueblitos y ellos trabajan en el Parque Industrial Sur, ahí alrededor de la Ford. Y ellos me platicaban que en ocasiones hacían 2 horas y media para llegar al trabajo, Luis Alberto. Fíjate nada más qué triste, qué lamentable, qué frustrante. Sí, imagínate el estado de ánimo con el que tú llegas, que tengas que salir a las 4 de la mañana de tu casa para llegar a trabajar y viceversa. ¿De dónde a dónde? ¿Pueblitos? De Pueblitos, el norte de la ciudad, hasta el sur, Parque Industrial Sur de la ciudad. De ese tamaño es el problema. Y hemos crecido en Hermosillo de 100 a 130,000 vehículos en tan solo 30 meses. Yo inicié como presidente municipal con un padrón más o menos de 100,000 vehículos. Hoy tenemos 130,000 vehículos. ¿Qué se debe hacer? Oficiales. Oficiales, ya emplacados. ¿Con todo y pafas? Bueno, lo que pasa es que recuerda que muchos vehículos que antes estaban sin emplacarse, hoy se han emplacado. Entre los nuevos y los que se han regularizado a través del REPUB, hasta poquitos, 130 y tantos mil vehículos, si mal no recuerdo es la cifra que en este momento teníamos hasta hace un par de meses de vehículos. Pero lo que voy es que una ciudad, Luis Alberto, no debe medirse la prosperidad de una ciudad en el número de vehículos. A veces nos vamos con la finta con ese tema. Y por supuesto que los pasos a desnivel son importantes. De ahí surgió la rehabilitación del paso a desnivel, por ejemplo, de la Veracruz y el Luis Encinas. Y ahí surge también la propuesta que ya estamos trabajando en el proyecto ejecutivo y que ese es otro proyecto, por cierto, que requiere de seguimiento para construir otro paso a desnivel en el Colosio y Solidaridad, que también ahí se hace un cuello de botella en el tráfico. Pero a lo que voy, Luis Alberto, no es solamente un tema de construir más pasos a desnivel o libramientos, que efectivamente nos van a ayudar mucho. Tenemos ya un diagnóstico que en la campaña lo vamos a presentar de vialidades que debemos de rehabilitar y conectar entre sí para mejorar y construir vías alternas que pudieran servir para poder mejorar la circulación. Pero no se acaba ahí. Se acaba también, por ejemplo, implementando un sistema de inteligencia artificial para los semáforos. Vamos a implementar en esta segunda etapa un programa de semaforización, que utilice inteligencia artificial. En esta primera etapa tuvimos que arreglar los foquitos de los semáforos porque estaban chimuelos. Teníamos que cambiar incluso los controladores. Hicimos una inversión de más de 15 millones de pesos para rehabilitar los semáforos. La versión 2.0 de la semaforización contempla que tengamos cámaras que te permitan incluso contar el número de vehículos y poderse en función de esos ir sacando mediante inteligencia artificial cuáles son los horarios en los que los semáforos deben de fluir o de tener más tiempo en verde, tener una mejor sincronía de semáforos. Y me voy incluso todavía un poquito más allá. Y eso es parte de lo que voy a proponer. Tú sabes que soy un apasionado de la electromovilidad. Creo que en esta ciudad ya es momento de poder impulsar el transporte público sustentable. Una ciudad de calidad no
no es aquella que tenga más vehículos, es la que tenga mejor transporte público, y eso es parte de los retos que vamos a proponer. Si bien es cierto, Luis Alberto, es competencia del Estado las concesiones que tienen que ver con el transporte público, también es cierto que la nueva ley de movilidad ya permite celebrar convenios Estado-municipio para mejorar el transporte público. No es justo, y te lo digo porque me consta, tenemos ya estudios que así nos lo dicen, que una persona tenga que esperar 40 minutos a que pase el camión. Imagínate, 40 minutos en algunos casos. Entonces, yo lo que creo es que, y además lo vamos a hacer, es un tema que hemos incluso ya platicado con el gobierno del Estado, de que es momento de que Hermosillo busque rutas alternas también en la parte del transporte público, que no compitan con las actuales, porque evidentemente esas ya están concesionadas, pero que sí nos permitan una mejor movilidad en la ciudad. Entonces, es una combinación de todo: libramientos, nuevas vialidades, sincronía en los semáforos mediante inteligencia artificial, transporte público sustentable. Eso es lo que nos va a ayudar. ¿Sería hacer un transporte público municipal? Pues, o municipal, o así puede ser un municipal, o puede ser que el Estado celebre convenios para habilitar nuevas rutas donde no existen en este momento y que permitan, ya sea a través del municipio o operándolos a un tercero, que pueda mejorar el transporte público. O sea, que se las concesione. Es correcto, es correcto. Que se municipalice el servicio. Que se municipalice en ciertas rutas. En ciertas rutas. En ciertas rutas. Con transporte, dices, no contaminante. No contaminante. Eléctrico, como ya lo estamos viviendo en las patrullas, como ya lo estamos viviendo en las bomberas. Somos el primer municipio del país que tiene bomberas eléctricas, las barredoras eléctricas que tenemos en la ciudad. Vamos muy pronto también por taxis eléctricos de mujeres, para mujeres. Y eso es parte de las propuestas que vamos a estar haciendo en campaña. Ya me sacaste toda la sopa aquí, mi querido, pero es parte importante. Nos interesa la pregunta. Lo que pasa es que estamos en un nivel donde la gente también quiere saber cómo le vamos a hacer. Y además 40 días son muy pocos. Totalmente, por eso tenemos que ayudar a difundir y ver cómo lo harían. A mí sí los que hemos vivido fuera de Hermosillo y en la Ciudad de México no queremos que esto se comporte. Por ejemplo, ese dato que traes tú y que me dices 2 horas para cruzar la ciudad y media desde la mañana. Y sí, Hermosillo, recuerdo cuando tú vas hacia la minera Nico, antes cuando llegué en el 99, la minera Nico era así como que en Nogales. Inalcanzable. Villa del Real era algo así, la orilla, polvoso. Ahora todo eso está poblado. Sí. Desde el Progreso hacia allá, todo está poblado. Fíjate, te voy a dar un dato interesantísimo. Cuando nosotros diseñamos los libramientos, en especial el norponiente que comentas con la minera Nico, hicimos estudios de tráfico con empresas muy profesionales como son Calimayor. Yo te diría que es de las más prestigiadas de México en este tema de los tiempos de movilidad de un punto a otro. Y nada más para darte una idea, si por ejemplo alguien viene de Nogales y quiere ir al aeropuerto de Hermosillo, se va a ahorrar 40 minutos con el libramiento norponiente. Y eso va a permitir que ese carro, que antes tenía que pasar por la ciudad, le saque la vuelta vía norponiente hasta entroncarse con la carretera que va a Quino, a la altura de la planta de generación de energía de Unión Fenosa, que es la carretera estatal número 100, la que está por acá, el García Morales, que después se convierte en la carretera número 100. 40 minutos para poder evitar, en este caso, el tráfico de nuestra ciudad. Pero eso es el carro que quiere ir al aeropuerto. Imagínate toda la producción agrícola de la costa de Hermosillo, que en este momento tiene que atravesar nuestras calles precisamente para ir hacia el norte, porque mucho del producto que se siembra en la costa es de exportación. Bueno, todo ese producto obligatoriamente lo vamos a sacar por el libramiento. Y eso le va a permitir a la ciudad desfogar el tráfico de carga y con ello mejorar la circulación en Hermosillo. Uno de los principales problemas de la ciudad también es el consumo de drogas. Lo ha documentado Hermosillo como vamos, no ahorita, ya tiene unos 9 años, Toño, que se ha incrementado. Es correcto. ¿Qué para eso? Es correcto. Bueno, ¿Qué hacer con eso? Yo te diría en primer lugar que son varios los temas que tenemos que hacer. Uno, nosotros hemos venido trabajando, y te debo decir algo, no nace en esta administración, nace en la administración pasada y yo lo reconozco como un muy buen proyecto, que es el centro de rehabilitación que tenemos para menores. El Ayuntamiento de Hermosillo invierte por ahí cerca del aeropuerto. Por ahí cerca del aeropuerto está, hemos ido, Pati y yo, a visitarlo y soy testigo además de la fortaleza de tantos jóvenes, son niños menores de edad, Luis Alberto, que están siendo tratados y atendidos por psicólogos, por médicos, en los que no hemos escatimado nosotros ningún esfuerzo, no solamente en la atención psicológica para ellos y para sus familias, sino incluso con medicamento para que salgan adelante de las adicciones. Pero eso es solamente uno de los programas que tenemos. Nosotros hemos venido trabajando mucho, no hace mucho tiempo instalamos
creamos precisamente el comité municipal que tiene que ver con las adicciones y lo que nos va a hacer es... Entonces se aprobó. A ver, ¿cuándo se aprobó un comité municipal de las adicciones? Sí, tenemos un comité municipal contra las adicciones hace como 4 o 5 meses, más o menos. O sea, creo que fue una noticia que volvemos a lo mismo, le faltó también publicidad. Nosotros le informamos así nomás, dijimos, vamos a abordar, pero no se hizo más. Ese comité... Ese comité sesiona, ese comité está bien interesante, Luis Alberto, porque participan incluso médicos especialistas, organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, ahí está el doctor Jorge Pesqueira, que nos hace el propio Nacho Peinado de la Unión de Usuarios. O sea, hay organizaciones de la sociedad civil que junto con ese comité vamos a estar trabajando en propuestas concretas de políticas públicas para el tema de la prevención de adicciones. Hay muchos gobiernos que le apuestan a corregir las adicciones ya existentes, como es el caso de este centro que te platico, pero también es muy importante la prevención de las adicciones. Y a través de este comité se van a ir dictando o proponiendo políticas públicas, programas, inversiones que sean necesarias para atender las adicciones. Yo siempre he pensado que hay que apostarle, y por eso tú lo has visto mucho en el tema de recuperación de espacios públicos. Oye, yo te pregunto, Luis Alberto, y a propósito de tu generosa cobertura que diste del Parque Madero, ¿qué hacían esas familias antes de que el Parque Madero estuviera rehabilitado? Ayer en la noche fuimos, Pati, mi esposa, María Paula, mi hija, el perrito Lorenzo y yo, a caminar todavía en la noche. Fui a una gira por Miguel Alemán y por Quino. Llegamos como a las 9:30 de la noche. Era impresionante la cantidad. Yo te diría, sin exagerar, hasta miles de personas las que había a esa hora, Luis Alberto. Familias, eso es lo bonito, porque es un ambiente familiar. No es un ambiente para irte a emborrachar, no es un ambiente para irte a drogar. Es un lugar de espacio público democrático, Luis Alberto, que te puedes encontrar desde la persona con el mayor poder adquisitivo a la persona más humilde, pero en igualdad de circunstancias. Eso es lo bonito de un espacio público, que te permite igualar, poner el piso parejo para todas las personas, y eso es parte de los objetivos que nos hemos propuesto. Hoy fue el Parque de Madero, ayer fue el Cárcamo. Queremos impulsar igualito como es un parque que le llamamos de la vida en el norte de la ciudad, que tú también me hiciste el favor de proponerlo, donde era un antiguo basurón. Ahí vamos a sembrar ya 500 árboles ahorita. ¿Cómo quedó eso? A ver, ese es importante. Primero, ¿cuánto nos costó la remodelación del parque? No estoy seguro, pero de más o menos como 150 millones de pesos, puro recurso municipal. Puro recurso municipal, desde los chorros, que por cierto ayer se tuvieron que apagar porque hubo un problema técnico ahí, pero tú ves a los niños bañándose, donde antes se bañaban, acuérdate, en la fuente, porque no había un espacio. Hoy la fuente es una fuente que utiliza agua tratada, preciosa, por cierto, se elevan hasta 18 metros los chorros del agua de la fuente, con música, baila la fuente con la música, pero aparte tenemos otro lugar en donde a través de chorros de agua los niños van, se mojan, se entretienen. En esta época pues ya cae muy bien con los climas que tenemos, pero no solamente eso. Yo le pedí a la directora del INCA, Mariana González, que organice 2 foros permanentemente para tener actividades artísticas y culturales jueves, viernes, sábado y domingo. Un kiosco nuevo, o más bien dicho, ya existía, pero nadie lo conocía. Hoy lo rehabilitamos dentro del mismo parque y ahí vamos a tener variedades artísticas jueves, viernes, sábado y domingo. Y lo que fue la concha acústica, que antes pues ni la pelaba nadie porque no se veía, la reubicamos, la arreglamos, la iluminamos, le metimos un buen sistema también eléctrico para que permita eso, y prácticamente se convirtió en un corredor desde la concha acústica hasta la fuente. Entonces te caben fácilmente sentadas 800 personas para poder deleitar. Incluso le pedí que evaluemos la posibilidad de que ahora en las fiestas del Pitic se convierta en un foro más, que no era lo que es el Parque Madero, y precisamente ese tipo de espacios yo creo que son los que debemos impulsar, no solo en el centro, sino también en otros lugares. De hecho, quedó pendiente el que mencionaste ahorita. El Parque de la Vida, ya lo arrancamos, ya lo arrancamos. Sí se arrancó. Sí, ya. Sería entonces como una continuidad en caso de llegar a ganar Toño, porque lo hemos dicho también aquí, lo hemos documentado. A ver, cada alcalde que ha llegado, al menos desde el Maloro para acá, el Parque Metropolitano, y luego el Ecoparque dijo Célida, y llegó Toño y el Parque de la Vida. Pero ninguno ha avanzado, y tenemos también en la Sauceda, por parte del Estado, y desde hace 15 años también en que le meten, y no avanza. Bueno, yo te puedo decir una cosa, Luis Alberto, y creo que efectivamente, y tú y yo lo hemos platicado en muchas ocasiones, pareciera que no, Luis Alberto, pero 3 años son muy pocos
para la planeación de una ciudad y lo estamos viendo. Los libramientos que te estaba platicando me tomaron 2 años planearlos. Desde que era presidente municipal electo, Luis Alberto, me puse a trabajar en ello, porque requiere, ahí te va, proyecto ejecutivo, manifiesto de impacto ambiental, cambio de uso de suelo forestal, estudios de tráfico, estudios de origen-destino, obviamente estudios de costo-beneficio. ¿2 años se lleva eso? 2 años. 2 años. Imagínate liberar 1.700.000 metros cuadrados de derechos de vía. Por año al municipio normalmente libera entre 15 y 20.000 metros cuadrados. ¿Pero un parque también? ¿Y en el caso del parque? En el caso del parque recordarás tú que muy al principio firmamos un convenio de colaboración con San Pedro Garza García, incluso nos acompañó el alcalde, sí, te acordarás, sí, claro. Miguel Treviño. Bueno, de ahí sale un convenio de colaboración que hicimos con San Pedro y que después se derivó en un programa del TEC de Monterrey, que a través de este programa del TEC de Monterrey, ellos nos dieron el acompañamiento de qué debería de tener el parque. Y esto es bien interesante, Luis Alberto, porque lo que vemos en el Parque Madero hoy no son ocurrencias, es producto de talleres en donde la misma gente nos dijo, convocamos y nos dijo, ¿qué te gustaría que tuviera el parque? No, pues que tuviera por ejemplo, nada más para darte una idea, la iluminación que tiene el parque, había mucha gente preocupada, decía, oye, es que se va a hacer convertir en un nido de delincuencia. Teníamos 100 lámparas, hoy tenemos 800 lámparas en el parque. 800 lámparas. Crecimos también en miles, por ejemplo, de árboles que se sembraron. Entonces, lejos de convertirse en un lugar que era un nido de contaminación o de inseguridad, o simplemente que no tenía uso, hoy por lo menos... Pues. No, me queda claro el mantenimiento, pero ¿por qué uno nuevo? Hermosillo necesita uno nuevo. Claro. Está esperando también, y a ese lado de la ciudad, está esperando una nueva propuesta ante los retrasos de la Sauceda, ante los retrasos de otros trienios municipales y ahora el Parque. Definitivamente. Es decir, ¿se terminaría cuándo Mira, y cuánto nos costaría? Este proyecto nace, te voy a platicar una historia muy bonita que me la dijo el doctor Duarte Tagles. Él preside una fundación que se llama MICA, que quiere decir donar o algo así en yaqui, y esta fundación se dedica a promover el trasplante de órganos, que es algo, la verdad, que a mí en lo personal me llena de orgullo. Yo me identifico mucho con esa causa. Yo mismo soy donador de órganos, así lo tengo definido en mi licencia, si él me llegara a pasar en el futuro, y comparto mucho esa causa. Pero como él y como yo y como mucha gente, Hermosillo era el primer lugar nacional en donación de órganos. Y eso se perdió, Luis Alberto, y se perdió, entre otras cosas, porque hizo falta promoción. Uno de los principales proyectos que tenía esta fundación es que por cada donador de órganos, ellos en lo que era el antiguo Hospital General, sembraban un árbol. Y de hecho hay muchos árboles preciosos ahí que nacen precisamente con personas que en aquel tiempo empezaron a donar órganos, se sembró ese árbol y ese árbol creció con el tiempo. Pero él me fue a ver porque se acabó la capacidad. Bueno, en primer lugar se reubicó el hospital y en segundo lugar ya no había espacio para más árboles. Entonces de ahí surge un proyecto que yo trataba de combinar, porque en un principio, en el lugar en donde está concebido el Parque de la Vida, era un antiguo basurón. Y ese basurón que estaba pues rumbo a los parques, el Parque Industrial Norte, sobre el Solidaridad, ya no se podía edificar. Era un terreno que se tapó y que se impactó ecológicamente. Y dijimos, bueno, eso que ahorita es un problema, porque está un cerro abandonado, incluso había sido en algunas ocasiones ocupado en algunas partes, lo que estamos haciendo ahí es construir un nuevo parque que va a sembrar un árbol por cada donador de órganos. Y va a ser un árbol regional, ya sea mezquite o palo verde, se va a ver muy bonito. Y le pusimos de la vida por eso, porque es darle vida a través de la donación de órganos a una persona más. Entonces nos acompañaron, Luis Alberto, cuando empezamos este proyecto. Y yo le quiero agradecer mucho al señor cónsul de Estados Unidos, porque déjame decirte que este proyecto lo presentamos para un premio del Departamento de Estado en los Estados Unidos y lo ganamos. Fuimos 2 ciudades del país, Mérida y Hermosillo, de 12 ciudades de todo el continente americano que ganaron este premio del Departamento de Estado, y nosotros nos llena de orgullo porque es un proyecto que concibe varias cosas. 1, arborización. 2, espacios públicos que nos hacen mucha falta, como tú bien comentas, en el norte de la ciudad. 3, vamos a generar energía solar en ese parque porque es tan grande el terreno, prácticamente 40 hectáreas, son 39 hectáreas, que nos va a permitir crear un parque chiquito, son 2 megas, son 4 módulos de 500 kilos, que desde ahí vamos a sacar electricidad solar
para poderle vender energía eléctrica al Parque Industrial Norte, a las empresas que están asentadas en el Parque Industrial Norte, y eso que ahorita vamos a generar de electricidad con el sol le va a servir para el mantenimiento. Porque esto es muy importante, hay que decirlo, Luis Alberto. Muchos de los lugares que se construyen después se convierten en elefantes blancos, sí, que no se le da recurso para el mantenimiento. Y que lo bueno que el Parque Madero lo hemos mantenido. Es correcto. Lo hemos renovado, es decir, no lo hemos dejado caer. Es correcto, pero además te voy a decir una cosa, vamos por algo más en el Parque Madero. Vamos a crear una unidad como la tiene San Pedro Garza García, en este caso se va a llamar Hermosillo Parques, y sobre esa unidad vamos a aportar el patrimonio del Parque Madero. ¿Para qué? Para que tenga personalidad jurídica y patrimonio propio, para que mañana o pasado no haya un gobierno que quiera regatear el dinero de seguridad, de mantenimiento que va a necesitar el parque. Toño, ¿y en el Parque de la Vida te comprometes a terminarlo en caso de ganar? Bueno, por supuesto, estoy. ¿Sí lo vas a terminar? No, deja tú, Porque te reitero, todos han dicho que van a terminar un parque, no se terminan los parques. No, bueno, este parque, por supuesto, el nuevo de la vida. Por supuesto que lo vamos a terminar. Es una pasión que yo tengo, Luis Alberto. Es más, hasta lo firmé con una carta de compromiso al Departamento de Estado como un compromiso que estábamos haciendo multianual, porque efectivamente, no, hoy estamos empezándolo con los primeros 5 millones de pesos, que va a servir básicamente para el acceso, y que por cierto aprovecho porque gente me preguntaba qué iba a pasar con el cerco del Parque Madero. Bueno, parte del cerco lo vamos a utilizar en el Parque de la Vida. Qué bueno. ¿Por qué no fue un error haberlo quitado? Porque dicen, ¿cuánto nos costó esa barda? ¿Costó no, la vamos a aprovechar toda, pero también déjame decirte una cosa. ¿Cuánto nos costó esa barda? No tengo el dato en este momento, Luis Alberto, pero lo que sí te puedo decir es que hoy se va a utilizar. Se va a reutilizar toda, y se va a reutilizar en espacios públicos. Yo lo que sí creo, Luis Alberto, y este es un tema que incluso te lo dicen los propios protocolos para el tema de la seguridad de las mujeres, es que tú no puedes cercar por completo un espacio público. Ahí corre riesgo, por norma te lo dicen incluso organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, en que no podemos permitir por la seguridad de las mujeres que un espacio público esté 100% cerrado. Requieres también de rutas de entrada y de salida en cualquier momento, y eso es parte de la normativa que ya se tiene en todos los espacios públicos en el mundo, no es un tema nada más de México. Y hoy lo abrimos el parque porque lo iluminamos y porque contamos obviamente con más personal. Hoy tenemos 8 personas que se encargan de su mantenimiento día y noche, y tenemos 8 personas que se encargan de su seguridad día y noche. Instalamos cámaras de videovigilancia que están permanentemente conectadas con el centro de monitoreo de la Policía Municipal. Le pusimos Wi-Fi, tenemos una caseta también ahí de policía, e incluso los famosos, si me permites el comercial, Raspados el Patio, que generosamente se metieron aquí como parte de este proyecto. Van a estar ahí. Van a estar ahí, y ellos se van a hacer cargo, por ejemplo, de la limpieza de los baños, que este es otro tema importantísimo, que a nosotros nos interesa que siempre los baños estén limpios. Responsabilidad. ¿Qué con agua, alcalde? ¿Qué traes para agua? Mucho. Vamos a hacer una propuesta, mucha agua. 50%. El 50%. Hermosillo no es consuelo, pero a nivel nacional es la misma cifra, dice la Conagua. México correcto. Desperdiciamos 50%. Cananea nos gana con 60% más, pero Hermosillo sigue con esas cantidades de agua desperdiciando. ¿Qué vamos a hacer con Este es otro proyecto, Luis Alberto, que requiere de seguimiento. Precisamente tú lo comentabas también en el tema del agua. Nosotros empezamos a trabajar desde la época de transición en un proyecto que vaya mucho más allá de las administraciones. Un proyecto multianual que contempla una inversión de al menos 1.800 millones de pesos de inversión. Y yo quiero en esto reconocer mucho el apoyo y la solidaridad del gobernador del estado y del gobierno federal, particularmente de Banobras, porque a través de Banobras estamos trabajando en un proyecto de una empresa público-privada que se llama MIG, Mejora Integral de Gestión. Este proyecto ya llevamos 2 de los 3 estudios, nos ha tomado 2 años hacerlos porque hemos invertido recursos por parte de Agua de Hermosillo que van orientados a 2 cosas. ¿Cómo mejoramos desde el punto de vista técnico la prestación del servicio? Esto pasa desde que el agua sale de los pozos o de las presas hasta que llega a las casas, qué tanto se pierde en el camino. Y ya iniciamos este año con un programa muy importante de inversión en telemetría. Estamos midiendo ya ahorita, estamos en las últimas pruebas, Luis Alberto, en tiempo real, cuánta agua sale de cada uno de los pozos. Para este año incluso hicimos una inversión de más de 8 millones de pesos para reequipar 8 pozos, precisamente para enfrentar la sequía que tuvimos el año pasado, de tal manera que podamos asegurar el abasto de agua este verano, obviamente esperando que
tengamos la bendición de las lluvias en verano, pero sí hay un proyecto a largo plazo, es un proyecto que incluso yo te diría lo más importante de todo, más allá de las inversiones que son muchas y que deben ser muy importantes, yo te diría algo, Luis Alberto, el organismo operador de agua potable no se puede convertir en un botín político ni económico del presidente municipal en turno. Y te voy a poner un ejemplo. La administración pasada cambió 3 veces de director en 3 años. Sí. No puedes tú darle seguimiento y continuidad a un proyecto tan importante. Siempre lo han convertido. ¿Toño no lo convirtió? Pues es más, yo te diría, el director de Agua de Hermosillo es una persona que no estuvo en mi campaña, es una persona que ya había sido director de Agua de Hermosillo, que había sido incluso director de la CEA y que había sido director del organismo operador de agua en Obregón. Lo conocía Renato, sí, pero fue una propuesta no mía, de la Junta de Gobierno ciudadana, que ellos me propusieron una terna y que de ahí surge el nombre del director. Yo puedo, tu equipo ya me está diciendo que te tienes que ir. A ver, déme dos preguntitas más. A ver, Hugo Moreno Freire, un especialista, ha insistido mucho en esto. Dice, los 250 millones de que quiere gastar Toño en el distribuidor vial del Sol y Colosio alcanza para comprar más de 100 unidades de transporte público. Eso sería mucho más benéfico para la movilidad que un distribuidor vial. Él ha sido muy crítico de esto. Saludos a Hugo. Y creo que Hugo tiene un punto muy importante. Efectivamente, fíjate que en el tema de movilidad, así es el orden, peatón, ciclista, transporte público, vehículo. En ese orden tiene que ser la prioridad que uno tenga como gobierno municipal. Por eso es muy importante arreglar banquetas, por eso es muy importante ampliar las ciclovías que tenemos en la ciudad. Nosotros hemos crecido en estos 3 años 20 kilómetros, por ejemplo, las ciclovías seguras en la ciudad. Tú lo has visto aquí, por ejemplo, el Boulevard Rosales, cómo estaban antes y cómo están ahora en el tema de las ciclovías, los mismos cruceros que hemos venido pintando para que el peatón pueda cruzar con seguridad y tener la seguridad, en este caso, ante el automóvil. Pero lo que yo creo también es que no está peleada una cosa con la otra, Luis Alberto. Es muy importante hacer ambas inversiones. Y yo lo que tengo contemplado son ambas inversiones. Estamos trabajando ya desde ahorita en los estudios de movilidad de origen-destino para impulsar el transporte público sustentable en la ciudad a la luz de una nueva ley que ya te permite celebrar convenios con el gobierno del estado, por un lado, y por otro lado también invertir en ese tipo de infraestructura que requiere también Hermosillo. Pregúntale a la gente que vive en el poniente de la ciudad, Luis Alberto, si no se frustra todas las tardes tener que esperar 2, 3 semáforos para poder cruzar el Colosio y Solidaridad. También esta es otra necesidad que tiene la ciudad y no está peleada una con la otra. Las dos las vamos a proponer y las dos las vamos a impulsar. Por último, con promesa que ojalá pudieras estar viniendo más seguido. Encantado. Yo quiero estar preguntando propuestas. Hay muchas preguntas de la gente que voy a estar retomando. ¿Por qué te tendrían que elegir a ti y no a Dolores del Río? Pues fíjate, Luis Alberto, es muy difícil hablar de uno, te debo confesar, no se me da, pero lo que sí te puedo decir es que la gente en este momento tiene la oportunidad de elegir entre 2 opciones. Yo no vengo a proponer por proponer, yo vengo a proponer basado en resultados y yo creo que a estas alturas del partido, porque ya hemos vivido gobiernos de todos colores y sabores en Hermosillo. Aquí ya estuvo la 4ª transformación en Hermosillo, Luis Alberto. Ya la gente tiene la oportunidad de poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Y yo creo que son más poderosos los resultados que las promesas. Yo creo, Luis Alberto, que son más poderosos los hechos que las promesas o que las buenas intenciones. Entonces, lo que hemos hecho, que hay que decirlo, es por mucho insuficiente. Nos hace mucha falta seguir y darle continuidad a los proyectos que hemos tenido en la ciudad. A mí me lo preguntan mucho en el norte de Hermosillo. Oye, quedó muy padre Lázaro Cárdenas, quedó muy padre López Portillo, pero ¿y mi calle para cuándo? Y ese es el tema, Luis Alberto. Pero antes teníamos toda la ciudad en términos de infraestructura colapsada, los cruceros que hemos arreglado con concreto, incluyendo la tubería, la reforma, Luis Alberto. Tú viste cómo estaba y cómo está ahora, pero también esa es otra vialidad que requiere de seguimiento. Entonces, yo te diría que en ese tema, como en seguridad, como en parques, como en espacios deportivos, se requiere de darle seguimiento. Y por eso es importante que la gente elija no en función de lo que yo venga a prometer, sino en función de lo que ya hemos avanzado y que eventualmente esta elección se convierte en 2 alternativas. O seguimos construyendo los cambios que Hermosillo necesita o regresamos a un pasado de estancamiento que ya vivimos y que no queremos volver a probar.
Una autocrítica que hagas de lo que falló el alcalde en esta primera etapa. Muchas. Yo te diría que el primer autocrítico del presidente municipal se llama Toño Astiazarán. Yo creo que nos ha hecho falta mucha más eficiencia para poder llegar todavía más en esas 3 prioridades que asumí como presidente municipal: infraestructura, seguridad y agua. En los 3 aspectos, Luis Alberto, podemos y debemos de mejorar mucho, y eso es parte de lo que yo me propongo: ser más exigente conmigo mismo, ser más exigente con mi equipo, pero sobre todo defender los logros que hemos avanzado en estos 3 años. Te agradezco mucho el espacio, tu tiempo, Toño, y espero que no sea la última. Sigamos platicando. Por favor, se oye mejor Toño que alcalde. Toño Astiazarán, gracias, el alcalde con licencia, presidente municipal con licencia, candidato del FAM, que lo vamos a tener aquí más seguido.